Buen día a todos. Con este video doy inicio al curso de Matemática 2 en un nivel 1. Comenzaré con el cálculo integral de funciones de una variable, específicamente con la integral indefinida, y bueno, a continuación mencionaré algunas aplicaciones del cálculo integral. El conocimiento del cálculo es importante para profesionales de diferentes áreas. Por ejemplo, podemos ver su uso en las siguientes áreas. Tenemos en física, que aparece rápidamente en el estudio del movimiento. Por ejemplo, acá está la aceleración y la velocidad de un objeto, ¿no? Y aunque no entendamos aún estas fórmulas, podremos interpretarlas conforme avance el curso. También en estadística, en el cálculo de probabilidades, por ejemplo, la probabilidad de que una variable aleatoria asuma un valor en un determinado intervalo estará dada por una integral de una función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria. Eso lo veremos más adelante, ¿no? También cuando se analiza el comportamiento de una población, aparecen ecuaciones en cuya solución intervienen las integrales, ¿no? Eso también lo veremos en algún ejemplo. En economía se puede ver que, por ejemplo, en el cálculo de los excedentes de los productores y consumidores, ¿no? Si tenemos nuestra curva de oferta, curva de demanda, vamos a hacer uso de las integrales para resolver este tipo de situación, ¿no? En medicina también se puede utilizar esto, ¿no? También se puede utilizar cuando se ve cómo se desvanece, por ejemplo, en el cuerpo un cierto medicamento administrado, ¿no? Para ver cuál es el comportamiento de ese desvanecimiento, ¿no? También, por supuesto, vamos a ver que en ingeniería, ¿no? En las carreras de ingeniería se requiere un conocimiento profundo del cálculo integral, ¿no? Del cálculo en general, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, en los problemas de transferencia de calor, el cálculo de áreas, volúmenes, centros de masa de un sólido, etcétera, ahí aparece las integrales, ¿no? Entonces, lógicamente que los matemáticos se topan con las integrales a nivel de pre y posgrado. En matemáticas se extienden estos conceptos que revisaremos e incluso se generalizan, ¿no? Ahora, este curso está enfocado más en aquellos estudiantes de pregrado del área de ciencias económicas. Por tanto, voy a priorizar las ideas a las demostraciones de los teoremas y propiedades que se enuncian. Sin embargo, el curso será de un nivel 1, ya que, como indiqué hace un momento, las áreas de ingeniería y matemática y bueno, las ciencias básicas requieren una mayor profundidad en estos temas. Entonces vamos a continuar con algunos conocimientos previos. Bien, entonces algunos conocimientos previos que deberíamos tener son, por ejemplo, las operaciones con los números reales y sus propiedades, ¿no? Me refiero a la adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Por qué? Porque cuando estemos calculando integrales vamos a necesitar hacer operaciones, sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, también aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Todo eso que se hace con números también vamos a trabajarlo con las integrales, ¿no? Entonces es importante
tener en cuenta esto, ¿no? Ahora también vamos a requerir lo que son límites de funciones, ¿no? La definición del límite de una función, ¿no? Reconocer o entender qué significa esta igualdad, ¿no? El límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. Tener esto claro para poder entender los conceptos de una mejor manera, ¿no? Por lo menos revisarlo en cuanto sea necesario, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a requerir? ¿Qué más se va a requerir para comenzar con el estudio de las integrales? La definición de derivada de una función y sus propiedades también. Recuerden que la derivada de una función en un punto está dada por este límite que está acá remarcado en rojo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y bueno, todas las propiedades que incluyen las derivadas. Me refiero al álgebra de derivadas, que nos puede ayudar en lo que vendría a ser la integración por partes. Por ejemplo, el álgebra de derivadas me refiero a qué ocurre si nosotros sumamos o restamos dos funciones y las derivamos, ¿no? Entonces hay una regla que nos dice que podemos separar esa suma o esa diferencia, ¿no? O también cuando nosotros multiplicamos, ¿no es cierto? Entonces si multiplicamos dos funciones y las derivamos, hay una regla que es la regla del producto que nos dice que podríamos tener lo siguiente, ¿no? Que la derivada del producto de f por g es lo mismo que la derivada de f por g más f por la derivada de g, ¿no es cierto? Si tuviéramos la derivada de un cociente, o sea, del cociente de dos funciones, f y g, también hay una regla, ¿no es cierto? Que eso es la derivada de f multiplicado por g menos la derivada f multiplicado por la derivada de g, ¿no es cierto? Dividido entre g al cuadrado, ¿no es cierto? Y bueno, lo que vamos a usar, por ejemplo, de lo que vendría a ser el álgebra de derivadas, nos interesaría esta regla. Esta regla va a ser muy importante para nosotros cuando trabajemos integración por partes, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo en su momento, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora lo que necesitaríamos también es trabajar con la regla de la cadena. Vamos a constantemente derivar funciones y podría ser una composición de funciones, ¿no? Si tenemos la composición g compuesta con f o f compuesta con g, ¿no es cierto? Podría cambiar esto. Si derivamos, ¿cómo sería eso? Esto sería la derivada de f evaluado en g de x multiplicado por la derivada de g evaluado en x, ¿no es cierto? O sea, esto vamos a utilizar constantemente cuando nosotros utilicemos integración por sustitución. Probablemente la idea que aparece en la regla de la cadena sea de gran ayuda para nosotros. Entonces eso es lo que necesitamos para comenzar tranquilamente el estudio de las integrales de funciones de una variable, ¿no? Entonces vamos a continuar. Bien, entonces antes de dar la definición de la integral indefinida de una función, es conveniente hablar un poco sobre la diferencial de una función de una variable. Para ello consideremos la función diferenciable y igual a f de x, ¿no? La diferencial de y
que vamos a denotarlo como simplemente dy, o sea, y vamos a leerlo d de y, así, o d de f de x también vamos a leerlo así, ¿no? Ya que y es igual a f de x, podemos leer d de f de x, ¿no? Ahora esa diferencial va a estar definida como d de y va a ser igual a la derivada de f en x multiplicado por un h, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si consideramos una función diferenciable y igual a f de x, a partir de acá, vamos a colocar esto, podemos definir una nueva función que vamos a llamar la diferencial de y, ¿no? Que va a estar definida de esta manera, ¿no? O sea, a cada h vamos a llevarlo en f' de x multiplicado por h, ¿no es cierto? Eso va a ser la función que podríamos definir a partir de una función diferenciable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Acá tenemos dos variables, y y x. X es la variable independiente y y es la variable dependiente, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros podemos considerar es quién sería este h para fines prácticos. ¿Cómo podríamos escribir el h, ¿no? ¿Quién sería el h? Podemos relacionar el h con x, ¿no? De esta manera, ¿no? Cuando y es igual a x, ¿no? O sea, y es igual a la función x simplemente, que tenemos que el diferencial de y lo podemos escribir de esta manera como la derivada, bueno, el diferencial de y sería de x, que sería la derivada de x, o sea que sería 1 multiplicado por h. En este caso tendríamos que d de x sería igual a h, ¿no es cierto? Por tanto, podemos escribir en lugar de h, podemos escribir d de x nada más, ¿no? A partir de ahí podemos escribir simplemente d de y es igual a la derivada de f en x multiplicado por d de x, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros podemos notar acá, si pasamos a dividir d de x, podríamos escribir d de y sobre d de x igual a f' de x, ¿no es cierto? Entonces, esa es la notación que usamos para la derivada de y igual a f de x, ¿no es cierto? Entonces, es compatible con la notación que probablemente hayan utilizado para la derivada de una función, ¿no es cierto? Ahora, tenemos algunos ejemplos. Uno de los ejemplos, el primer ejemplo que estoy mostrando, dice hallar la diferencial de y igual a x al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, ¿a qué va a ser igual, no? D de y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada de y, o sea, en este caso y es igual a x al cuadrado, la derivada multiplicado por d de x, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de x al cuadrado sería 2x multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Entonces, simplemente acá nosotros decimos que la diferencial de y va a ser igual a 2x por d de x. En este otro ejemplo nos pide hallar la diferencial de y igual a raíz de x más 1. Entonces, según lo que tenemos, la fórmula sería la derivada de raíz de x más 1 multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué es igual eso, no? El diferencial de y. Acá usamos la regla de la cadena para hacer esta derivada.
multiplicada, ¿no es cierto? Lo que tendríamos simplemente sería 1 sobre 2 raíz de x más 1 multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar muchas veces el cálculo de las diferenciales de las funciones que intervengan en el proceso del cálculo de una integral indefinida. Entonces es importante que manejemos estas notaciones, estos conceptos. Y bueno, sobre la diferencial de una función habría que hablar un poco más. Sin embargo, estoy obviando algunos detalles para poder ir directo a la definición de integral indefinida. En caso sea necesario hacer algunos desarrollar los detalles que faltan, lo haré en otro video, y ustedes también pueden sugerir en los comentarios, ¿no? Entonces vamos a continuar con este tema en el siguiente video.